Descubre la increíble y transformadora historia de este hombre, su vida oculta revelada. Carlos siempre había creído que su destino estaba entre los engranajes y el aceite de su taller mecánico, un legado que había heredado de su padre. A sus 45 años, cada día era un repetido ritual: abrir las puertas del taller al amanecer, recibir a los clientes con una sonrisa, y trabajar incansablemente en motores y llantas. Pero tras esa fachada de dedicación, un volcán de inquietudes hervía en su interior. Mientras reparaba las averías ajenas, sus propios sueños parecían desvanecerse, como la grasa que se escurría de sus manos, manchando su piel a medida que pasaban las horas. Ese día, como muchos otros, Carlos sintió la presión del tiempo y de las expectativas que lo atormentaban. La vida en el pueblo era predecible, monótona, y su anhelo de algo más comenzaba a asfixiarlo. Cada cliente que abandonaba el taller sin notar su lucha interna, un puñal en su corazón. La pregunta lo atormentaba: ¿acaso su vida estaba destinada solo a ser el mecánico del pueblo? La llegada de Luis, su viejo amigo, se convirtió en un torbellino de emociones. Un hombre que había dejado el pueblo para convertirse en un ingeniero respetado, Luis traía consigo una propuesta que parecía un sueño: desarrollar un auto ecológico. La idea chisporroteaba en el aire, desafiaba la inercia de su existencia, pero la duda lo invadía. ¿Podría Carlos, el hombre de las tuercas y el aceite, contribuir a una innovación tan grandiosa? La balanza de su vida pendía entre el miedo al fracaso y la fascinación por el cambio. Detrás de la mirada segura de Luis, el eco de su propio autosabotaje reverberaba en la mente de Carlos, mientras su esposa Verónica le sonreía con el apoyo incondicional que siempre le había brindado. Sus miedos se multiplicaban. Recordó las historias sobre su abuelo, un inventor que había logrado grandes cosas. ¿Qué pensaría de él al ver que se conformaba con menos? La imagen de su abuelo y sus fracasos lo hostigaba, y esa presión interna lo llevó a cuestionar cada decisión, cada momento en el que había optado por la seguridad del taller, sacrificando sus propios anhelos. El colapso del tiempo entre lo que era y lo que podría ser se sentía abrumador. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la presentación del proyecto se acercaba, y la presión se convertía en una manta pesada sobre sus hombros. Carlos enfrentaba el dilema brutal: el taller o la innovación, la seguridad o el riesgo. El proyecto avanzaba, la esperanza florecía, pero la ansiedad también crecía. Pensamientos fragmentados se desbordaban en su mente, retumbando en la oscuridad: ¿y si fracaso? ¿Qué pensará mi familia? ¿Y si nunca fui realmente bueno en esto? La angustia de defraudar a quienes creían en él lo ahogaba. En cada boceto del auto ecológico que dibujaba, surgía la sombra de sus inseguridades. La deliciosa idea de cambiar el rumbo de su vida se tornaba en tormento. Con cada segundo que pasaba, el dilema se intensificaba, convirtiéndose en una batalla interna donde cada latido del corazón resonaba como un recordatorio de que el tiempo se agotaba. ¿Sería capaz de romper las cadenas que lo ataban al miedo y atreverse a forjar su propio destino? La respuesta, envuelta en una atmósfera de incertidumbre, lo impulsaba hacia un abismo desconocido. La fecha de presentación se acercaba como una sombra alargada y amenazante. Carlos no podía escapar de la presión que se acumulaba en su pecho. Cada trazo que realizaba en los bocetos del auto ecológico parecía pesar más que el anterior. Se sentía atrapado en un ciclo de autocrítica, sus manos temblaban de duda mientras intentaba plasmar ideas que a veces parecían tan brillantes como inalcanzables. La comida en la mesa, en las noches previas a su gran día, se volvía un mero ritual. La voz de Verónica sonaba lejana, envolvente, pero distante. Ella lo animaba, lo instaba a creer en su talento, pero Carlos luchaba contra un mar de inseguridades que lo ahogaban. Anhelaba el momento en que se liberara de esas cadenas,
pero estaba demasiado sumido en su angustia como para unir los puntos y visualizar el futuro que tantas veces había imaginado. Durante las horas muertas en el taller, un lugar lleno de memorias y olores familiares, encontró momentos de lucidez. Era allí donde la mente descansaba de pensamientos paralizantes y donde, en la quietud, podía recordar quién era realmente. Fue así que, iluminado fugazmente por una revelación, se preguntó, ¿y si lo que realmente me frena no es el miedo al fracaso, sino el miedo al éxito? Tomar la decisión de embarcarse en este proyecto significaba un cambio radical. Implicaba no solo una desviación de su legado familiar, sino también asumir una nueva identidad como innovador. Carlos nunca había explorado esa faceta de sí mismo. El mecánico del pueblo había estado demasiado ocupado para cultivar al inventor que dormía en su interior. A pesar de todo, su mente seguía atando recuerdos de su abuelo, y la profunda admiración que siempre había sentido por él empezaba a aflorar nuevamente. El día de la presentación finalmente llegó. Carlos se miró en el espejo, viendo no solo el reflejo de un hombre arrugado por laboriosas jornadas, sino también el rostro decidido de alguien que estaba a punto de cruzar un umbral. Se sintió dividido, la voz interior que lo había atormentado tanto tiempo le susurraba advertencias de fracaso al oído, mientras que otra parte de él, más amenazante, gritaba que debía arriesgarse y demostrar su valía. Llegó a la sala donde Luis había organizado la cita con inversores y colegas ingenieros. El bullicio de la conversación y el sonido de las sillas chirriantes llenaba el aire de una expectativa palpable. Carlos se sintió un extraño en un mundo que parecía ajeno, pero esa sensación de incomodidad también le producía una extraña emoción. Su corazón latía más rápido. Miró las caras de quienes lo rodeaban, esperando escuchar su presentación, y comprendió que estos momentos eran esos que lo habían llevado a dudar de sí mismo. Mientras se preparaba para hablar, entró en un estado casi trance. Pensó en lo que significaría para su vida, en cómo esta propuesta podía reescribir su historia. Con cada palabra que pronunciaba, notó una chispa de confianza nacer en su interior. Comenzó a visibilizar su futuro, un futuro donde Carlos no solo era el mecánico, sino un creador. Sin embargo, justo cuando levantó la mirada para compartir su visión, observó a un grupo de inversores con expresión distante, casi escéptica. Fue en ese instante que la presión se intensificó de nuevo. ¿Sería suficiente lo que había preparado? Podrían ver en su propuesta el corazón y el sueño de un hombre que decidió arrojarse al vacío en busca de un propósito. La ansiedad se transformó en energía y, justo cuando estuvo a punto de compartir su idea, una pregunta resonó en su mente: ¿soy el hombre que puede innovar, o el que siempre se ha conformado con lo que tiene? Ante la mirada atenta de todos, Carlos sintió que sus palabras eran más importantes que nunca. Era su momento, y no podía dejarlo pasar. La sala se llenó de expectativa y su voz tembló al iniciar su presentación. Carlos estaba en la cúspide de un abismo, solo debía decidir si dar ese salto o retroceder. El futuro, incierto y emocionante, se desplegaba ante él, esperando la respuesta que cambiaría su vida para siempre. Carlos sintió como el aire en la sala se tornaba denso, cada respiración se convertía en un acto consciente y cada palabra que iba a pronunciar parecía un eco distante de sus pensamientos dispersos. Con el lápiz en la mano, su mente viajaba entre las imágenes de su infancia, viendo a su abuelo en el taller, modelando piezas con una maestría que siempre había admirado. El temor a no estar a la altura se enfrentó con la determinación que había ido construyendo poco a poco, como un muro de ladrillos, cada uno apilado con sacrificio y esfuerzo. Al abrir la presentación, comenzó a explicar su visión sobre un auto ecológico más eficiente, un vehículo que no solo reduciría la huella de carbono, sino que también representaría un nuevo comienzo para sus sueños. A medida que compartía sus ideas, notó que algunos inversores se cruzaban de brazos, lo que amplificó su nerviosismo. Sin embargo, al mirar más allá de la sala, se centró en el mensaje que quería transmitir. Si fallaba en esta oportunidad, no solo sería un revés financiero, significaría que había renunciado a la posibilidad de convertirse en el innovador que anhelaba ser. Mientras avanzaba en su discurso, su voz empezó a adquirir confianza. La pasión brotaba de cada frase porque sabía que estaba dando a conocer no solo un producto, sino también una parte de su identidad. Sin embargo, el eco de la duda siempre estaba presente, como un murmullo insistente que cuestionaba su valía.
Una parte de él dudaba si su experiencia como mecánico era suficiente para competir con aquellos que habían estudiado años para estar en esa sala. Una vez finalizada la presentación, el aplauso que siguió parecía un sonido lejano. Aunque algunos parecían interesados, la mayoría mantenía expresiones neutras. Su corazón se hundió un poco, como si un gran peso lo ahogara. En su mente, la conversación interna se tornó más intensa. ¿Fue suficiente? ¿Debería haber añadido más detalles técnicos? Luis, a su lado, rompió el silencio que se había apoderado de la sala. Carlos, tu presentar fue impactante. La clave ahora es la retroalimentación, dijo, mientras intentaba contener la incertidumbre en su propio tono. Carlos sonrió, pero su mente no podía escapar de la ansiedad que había cultivado. La presión del momento resultó avasalladora, empujándolo a cuestionar su camino y su capacidad para innovar. Días después, él se retiró al taller, rodeado de herramientas y piezas que eran parte de su pasado. La soledad en el espacio le permitió reflexionar sobre su futuro. La presentación no había sido un final, sino más bien un espejo reflejando sus miedos y aspiraciones. Había decidido aceptar la realidad y luchar por su propio reconocimiento. Fue en una noche silenciosa, mientras ajustaba una transmisión, que una idea chispeante se encendió en su mente. En lugar de estar a la defensiva, ¿por qué no tomar la iniciativa? Se imaginó provocando debates, llegando a otros mecánicos e ingenieros para presentar no solo su idea, sino fomentar un grupo de innovadores. Su visión tomó forma como si estuviera tallando un bloque de piedra en bruto. Carlos decidió que ya no podía conformarse. Quería ser el líder que había soñado ser, no solo un mecánico. Empezó a escribir un plan más ambicioso, uno que lo llevaría a organizar un encuentro de intercambios de ideas sobre tecnología ecológica. En la oscura habitación del taller, la chispa de su antiguo anhelo resurgió, más vivo que nunca. Mientras trazaba los primeros pasos de este nuevo proyecto, la puerta del taller se abrió y entró Verónica, iluminando el espacio. Con una mirada profunda y un gesto de apoyo, dijo, Carlos, estoy aquí para lo que necesites. ¿Qué estás planeando? La emoción regresó a su pecho al imaginar lo que podría lograr, una comunidad de soñadores trabajando juntos. Pero, en el fondo, sabía que su grind fundacional por ser tomado en serio apenas comenzaba. ¿Podría superar la resistencia que siempre había sentido? ¿Se atrevería a dar ese siguiente paso? La incertidumbre lo invadía de nuevo. Mientras los planes se formaban en su mente, Carlos comprendió que el camino jamás había sido recto, y que cada paso hacia adelante traía consigo el riesgo de caer. Sin embargo, en ese momento de claridad, supo que había llegado el momento de transformar su historia en un viaje compartido, aunque con el temor de que otros pudieran aún no estar dispuestos a unirse. Al cerrar la puerta de su taller, una pregunta retumbó en su mente: ¿estamos listos para el cambio que todos tememos? Y la respuesta estaba esperando ahí, en su determinación por forjar algo más grande que él mismo, en un viaje que apenas comenzaba. Carlos despertó esa mañana sintiendo un renovado sentido de propósito. La idea de un encuentro para compartir innovaciones se había transformado en una obsesión. Sin embargo, al mismo tiempo, la responsabilidad de hacerlo realidad lo presionaba. Si no lo hacía, sería solo un mecánico más, un simple soñador que nunca se atrevió a actuar. Frente al escritorio, reunió todos sus materiales y herramientas de trabajo, como si preparara un taller artístico para crear algo grandioso. Tenía que dar un paso más allá del taller y conectar con aquellos que compartían su visión. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir, a plasmar sus pensamientos en un documento que eventualmente se convertiría en su primera invitación oficial. Este es solo un punto de partida, pensó. No voy a hacer una presentación formal, sino una conversación abierta. Deseaba que cada asistente se sintiera libre para expresarse, para compartir sus propias inquietudes. Cuanto más pensaba, más claro tenía que su mensaje debía ser auténtico, sin adornos, impulsado puramente por su pasión. A medida que redactaba el contenido de la invitación, el murmullo de la duda continuaba oscuro en el fondo de su mente. ¿Quién se interesaría en mi idea?, cuestionaba. ¿Qué autoridad tengo para reunir a expertos cuando yo mismo soy un aprendiz en este mundo? Esa batalla interna le robaba concentración,
pero cada palabra que anotaba lo acercaba más a su visión. Una vez enviada la invitación, el tiempo se volvió un ciclo de ansiedad. Sabía que las respuestas no tardarían en llegar, pero su mente se llenaba de escenarios de fracaso. ¿Y si nadie asistía? ¿Y si su idea no resonaba? El día del encuentro, Carlos llegó al lugar elegido con las manos húmedas de sudor y un nudo en el estómago. Aunque se había preparado para el evento, el temor a la crítica seguía acechando como una sombra. La sala era pequeña pero acogedora, un espacio donde la luz natural se mezclaba con la ilusión de una nueva investigación y la promesa de cambios. Los primeros asistentes llegaron tímidamente, pero pronto la sala se llenó. Mecanismos de conversación comenzaron a establecerse, intercambios apasionantes, e incluso risas. Carlos, al observar las interacciones, sintió como una chispa de fuerza se encendía en su pecho. En ese mismo instante, la voz de su abuelo resonó en su memoria mostrando la importancia de la conexión con otros, de compartir conocimientos y aprendizajes. Mientras facilitaba la discusión, se dio cuenta de que no estaba solo en su viaje. Cada persona a su alrededor traía consigo experiencias únicas, frustraciones y sueños. Las distintas perspectivas enriquecían la conversación. Al final de la reunión, dejó que los comentarios fluyeran. Las sugerencias de algunos especialistas lo desafiaron, lo empujaron a cuestionar su enfoque. Con cada crítica constructiva, su mente se abrió a nuevas posibilidades. Había comenzado a formar redes de contacto que, hasta hace poco, lo hubieran atemorizado, ahora se sentía energizado. Sin embargo, a medida que cerraba la sesión, una pregunta inquietante asomó en su conciencia: necesitaba confrontar sus propios miedos. Había sido un paso, pero había mucho más por hacer. Las visiones del futuro continuaban latiendo en su mente, y no podía ignorarlas. ¿Cómo podría dar un segundo paso que realmente impactara y no fuera solo un eco de lo que ya había realizado? Mientras organizaba las sillas y apagaba las luces, su mente divagaba hacia el horizonte de su próximo movimiento. Era evidente que esta reunión era solo el principio. El sentimiento de deseo y ambición palpitaba en su interior, mientras un nuevo dilema venía a su mente: ¿está realmente preparado para ser el líder que tanto anhela y dar la cara frente a aquellos que lo subestiman? Con esa inquietud latente, se detuvo frente al espejo del taller y reflexionó. La resistencia por parte de algunos no lo detendría. Aquel encuentro había sido el primer paso, pero el verdadero desafío estaba por venir. Sin embargo, la pregunta primordial permaneció dando vueltas en su cabeza: ¿puede realmente asumir la responsabilidad de liderar un cambio real en el sector? ¿Está listo para ser escuchado entre voces más fuertes y experimentadas? Esa incertidumbre actuó como carburante para su motor interior. Su viaje estaba lejos de terminar, y el destino promete ser mucho más desafiante de lo que jamás había imaginado. Carlos se sintió impulsado por una mezcla de entusiasmo y ansiedad tras la reunión. Mientras caminaba al taller, su mente hervía con ideas y reflexiones. Ya no podía concebir regresar a la rutina habitual de solo reparar vehículos. Había un camino más grande esperándolo, uno que demandaba compromiso y autocrecimiento. Esa noche, tras un día intenso, decidió reflexionar sobre los aprendizajes que había obtenido. Sentado en su mesa, tomó un cuaderno en blanco para escribir sus pensamientos. Cada palabra que anotaba se transformaba en un acto de autoprescripción, un paso hacia la autodefinición que por tanto tiempo había eludido. Necesito más, se repitió. Necesito formarme, entender no solo la mecánica, sino también lo que hay detrás de cada innovación. Carlos se inscribió en un curso en línea sobre liderazgo y gestión de proyectos. La decisión no fue fácil, requería tiempo y esfuerzo, pero sabía que los conocimientos adquiridos le permitirían abordar futuros desafíos con mayor seguridad. Cada lección se convirtió en un peldaño, y pasó noches en vela, entre libros y videos, trabajando en su comprensión de la materia. La clave del aprendizaje estaba en la práctica, así como en la teoría. Al día siguiente, se reunió con algunos de los que habían asistido a su encuentro. Quería ilustrar lo que había aprendido y aplicar los principios de liderazgo que empezaban a calar en él. Sus compañeros de discusión se mostraron receptivos, cada interacción se tornó en una práctica significativa, una oportunidad para durante el proceso cuestionar su propio liderazgo. Estoy aquí para escuchar también, no solo para dirigir,
dejó claro, mientras se posicionaba como un facilitador, no como un dictador. Poco a poco, su confianza comenzó a crecer, pero también lo hizo la presión para mantenerse en ese nuevo camino. La trayectoria formativa había desatado un potencial interno que antes había permanecido dormido. Sin embargo, también generó un creciente sentimiento de culpa. Carlos sentía que dejaba atrás a su viejo yo, el mecánico que nunca se soñó a sí mismo como un líder. ¿Estoy traicionando mis raíces?, se preguntaba, atormentado por la idea de perder la conexión con su pasado. Una noche, frente a un espejo, se enfrentó a su reflejo y expresó en voz alta sus miedos. ¿Quién soy realmente? ¿El mecánico que repara autos o el líder que transforma? La pregunta lo desgastó, pero, a la vez, lo iluminó. En ese instante comprendió que podía ser ambas cosas. Esa dualidad podía ser su mayor fortaleza, en lugar de su debilidad. Era hora de integrar su pasado y su futuro. Decidido a dar un salto, planificó su primera presentación pública como aprendiz de líder. Era un reto titánico, su mente estaba atestada de dudas. ¿Qué dirán los demás?, temía. Sin embargo, esa noche, mientras se preparaba, un nuevo matiz brilló en su ser. Esta vez, había aprendido que la vulnerabilidad podría ser su mayor aliada. El día de la presentación, saludó a los asistentes con una sonrisa nerviosa, pero cargada de determinación. La sala resplandecía con la luz cálida de las lámparas, su corazón latía fuertemente en su pecho. Soy un mecánico con sueños y aspiraciones, comenzó, dejando atrás la impostura que lo había limitado. Sus palabras fluyeron con más autenticidad de lo que imaginaba, cada frase se llenaba de hallado y compromiso. Sin embargo, en medio del discurso, decidió hacer una pausa. Miró al auditorio y encontró en sus miradas no solo atención, sino una conexión palpable. Esa conexión fue un momento mágico que lo llevó a explorar una nueva pregunta: ¿qué pasa si puedo cambiar no solo mi propia vida, sino también la vida de otros? Al final de la presentación, los aplausos resonaron en sus oídos, pero más importante fue la sensación de comunidad que comenzaba a formarse. Carlos entendió que, para seguir creciendo, necesitaba desafiar sus límites y, al mismo tiempo, aprender de aquellos que lo rodeaban. La ambición profesional se entrelazaba con la búsqueda de su autenticidad personal. A medida que se retiraba, no podía evitar pensar que el verdadero camino apenas comenzaba. Con el eco de sus palabras aún resonando en su corazón, se preguntó: ¿qué más puedo hacer para expandir esta conexión con las personas? Al regresar a casa, una nueva idea tomó forma en su mente, una propuesta que lo llevaría un paso más cerca de su meta. Sintió la adrenalina en su sistema mientras sus pensamientos comenzaban a tomar la forma de un proyecto aún más audaz. Pero una voz interna volvió a surgir: ¿realmente estás preparado para todo lo que eso conlleva? El juego apenas comenzaba y la incertidumbre aumentaba. Carlos despertó temprano, la incertidumbre aún pesando en su pecho. Aquel nuevo proyecto retumbaba en su mente, exigente y lleno de promesas. Con una taza de café caliente en las manos, comenzó a esbozar ideas para transformar la experiencia de los mecánicos en su taller. ¿Y si pudiera crear un espacio de aprendizaje?, se preguntó. La idea era audaz: quería iniciar una serie de talleres donde sus colegas pudieran recibir formación en nuevas tecnologías automotrices y habilidades de liderazgo. Pero esa semilla de innovación también trajo consigo una oleada de dudas. ¿Y si nadie se interesa? ¿Y si no puedo manejarlo? Su mente se encontraba atrapada en un ciclo de posible fracaso que solo creció a medida que hacía listas de los pros y los contras. Sin embargo, en lugar de dejar que esas ideas lo paralizaran, decidió aplicar lo que había aprendido en su reciente formación en liderazgo. Comenzó a trazar un plan claro, definiendo los objetivos, los recursos necesarios y los posibles oradores invitados. La estructura se asemejaba no a un taller de mecánica, sino a un proceso estratégico que lo acercaba a su visión. Esto es más que una simple formación, es una oportunidad para empoderar a mis compañeros, se convenció a sí mismo. El taller pronto se convirtió en un tema de conversación en el taller. Al principio, las miradas eran escépticas, algunos de sus compañeros lo miraban como a alguien que había perdido de vista la esencia del oficio. Sin embargo, Carlos decidió enfrentarse a los murmullos con transparencia.
En una reunión improvisada, habló sobre su propuesta y cómo quería que cada uno de ellos fuera parte del cambio. No estoy aquí para imponer nada, sino más bien para buscar el crecimiento de todos, afirmó, sintiendo que el nerviosismo se transformaba en convicción. Mientras exponía su plan, notó cierto cambio en sus colegas. Algunos empezaron a mostrar interés, otros a hacer preguntas, y su corazón se llenó de energía con cada interacción. Carlos comprendió que había acertado en una pieza clave, la conexión humana. Las miradas de desconfianza comenzaron a ser reemplazadas por gestos de complicidad. Con cada comentario, la comunidad comenzaba a tomar forma, y la idea de que juntos pudieran alcanzar un nuevo nivel se hacía más tangible. Sin embargo, aún existía un eco de su antiguo yo que lo acompañaba. Había más que el simple hecho de compartir conocimientos, tenía que asegurar un entorno auténtico donde cada voz fuese escuchada. ¿Estoy verdaderamente preparado para llevarlo a cabo? Esa pregunta lo acuciante cada vez más, sobre todo cuando empezó a pensar en la organización real del primer taller. A medida que se acercaba la fecha, su mente se debatía entre la emoción y el pánico. Su perfeccionismo, uno de sus más fieles acompañantes, amenazaba con sabotear su progreso. Cada día, trataba de encontrar la manera de equilibrar lo que quería lograr con la realidad de sus limitaciones. No puedo controlar todo. Aceptar eso es parte del proceso, se recordaba. El día del taller llegó y, con él, la ansiedad se palpaba en el aire. Habitualmente, Carlos se preparaba para arreglos mecánicos, ajustes de tuercas. Ahora, se encontraba frente a un grupo de personas listo para involucrarse en un proceso de aprendizaje. Se presentó a sí mismo como un compañero en la aventura, no solo como el líder. Hoy, no soy solo un mecánico, soy un facilitador de nuestro crecimiento conjunto, explicó, sintiendo cómo la energía del grupo comenzaba a transformarse, pero a medida que iniciaba la primera actividad, un antagonista interno emergió, el temor al fracaso. Su voz interna cuestionaba su capacidad para llevar a cabo lo que había propuesto. Fue entonces cuando se dio cuenta de una verdad poderosa: el verdadero liderazgo no se trataba de saberlo todo, sino de tener la valentía de avanzar, aún con miedo. Mientras los primeros comentarios del taller comenzaban a fluir, sintió que su inseguridad empezaba a ceder ante la auténtica conexión que había creado. Quizás no tenga todas las respuestas, pero estoy aquí para aprender junto a ustedes, afirmó, sintiendo que el diálogo sincero fortalecía la sala. Con el marcador sobre la pizarra y la frescura del primer beso de una idea que empezaba a florecer, un nuevo pensamiento brotó en su mente: ¿cuál será el próximo paso que me llevará más allá de este taller? Aquella noche, exhausto pero emocionado, se quedó despierto pensando en los desafíos y las oportunidades que podrían surgir. La incertidumbre siguió acechando, pero también una nueva perspectiva. El camino del liderazgo no es recto, reflexionó. Y cada paso que doy es un descubrimiento. Sin embargo, un sentimiento de inquietud comenzó a crecer dentro de él, como un semillero de inquietud latente. ¿Qué haré si no puedo seguir cumpliendo con las expectativas que he creado? La respuesta a esta pregunta podría definir su futuro, y el camino apenas empezaba a revelarse. El segundo taller llegó rápidamente, y con él, la presión comenzó a instalarse en la mente de Carlos. Tras el éxito del primero, un desprevenido optimismo alimentaba en él la creencia de que la próxima sesión podría ser aún mejor. Sin embargo, detrás de esa esperanza se ocultaba una creciente ansiedad. ¿Y si esta vez no funciona? ¿Y si pierdo la confianza que he ganado?, se preguntaba a menudo, sintiendo que el peso de sus propias expectativas se volvía cada vez más abrumador. Las semanas previas fueron un torbellino. Carlos revisaba su plan una y otra vez, buscando formas de agregar valor a la experiencia. Se dio cuenta de que era esencial no solo mantener, sino también elevar el estándar. Esta reflexión lo llevó a un dilema fuerte: ¿debería arriesgarse a innovar, asumiendo el riesgo de una posible caída, o adherirse al formato que ya había demostrado ser exitoso? En su interior, sabía que el crecimiento requería riesgo, pero esa misma noción le provocaba un nudo en el estómago. Decidió solicitar la opinión de un par de colegas en un intento por reverberar su miedo y recibir retroalimentación. Un par de ellos, escépticos, lo miraron fijamente. Lo que hiciste la vez pasada fue decente, pero ¿realmente crees que quieras complicar allí?
La respuesta hiriente sintió como una bala directa en su confianza. Fue un momento crucial, sintió un pinchazo de duda y un intenso deseo de cerrar su mente y proteger su ego. Pero, en lugar de eso, se obligó a sí mismo a escuchar. Aquellas críticas eran una indicación de que no todos compartían su visión. Empezó a reflexionar sobre esa interacción. Comprendió que debía encontrar un equilibrio entre sus aspiraciones y las realidades del equipo. La clase de líder que quería ser no se trataba solo de ofrecer una experiencia sin fisuras, sino de fomentar un espacio donde todos se sintieran cómodos para compartir sus opiniones. Abrazó la vulnerabilidad como una fuerza, un paso interno que lo llevaría al siguiente nivel de autoconocimiento y marca como líder. En los días siguientes, trabajó en un nuevo enfoque, uno que invitara a la colaboración continua. Planeó segmentar el taller en partes donde los participantes pudieran tener un papel activo, no solo visualizando conceptos, sino siendo agentes de cambio. Con cada ajuste que realizaba, Carlos sintió que su autoeficacia crecía. Su voz interior de inseguridad se tornaba más tenue, y aunque el eco de las críticas seguía presente, su impulso se convertía en un motor de crecimiento. Cada reto, cada pregunta sin respuesta que podría surgir, no le provocaba miedo como antes, sino curiosidad. Estoy aprendiendo junto a ellos, repetía como mantra, profundizando en su nuevo papel. El día del taller llegó y, mientras los asistentes tomaban asiento, notó las pulsaciones de su corazón resonando en su pecho. Era un momento decisivo. A medida que se dirigía al grupo, las palabras fluyeron con mayor eficacia y claridad. Hoy compartiremos, aprenderemos y crearemos juntos. Estoy aquí no solo como su líder, sino como un compañero en esta trayectoria, declaró, notando el cambio palpable en las energías alrededor. Fue un inicio prometedor, pero el eco de la duda nunca estaba completamente ausente. Cada buena idea que sus colegas presentaban invitaba a la reflexión sobre su propio liderazgo y valía. Un colega sugirió un tema en particular que a Carlos le había pasado por la mente, pero temía proponer. La pregunta brotó en el ambiente, un rugido interno resonando en su ser: ¿debo seguir adelante con mi plan o rendirme ante esta nueva idea, dejando de lado mi propio sentido de dirección? Esa tensión interna obligó a Carlos a cuestionar su mejor ruta, y decidió arriesgarse en el camino menos esperado. El taller avanzó y con cada actividad, la incertidumbre se transformó en descubrimientos. Los comentarios fluyeron, las risas resonaron y, aunque enfrentó momentos de duda al interactuar, sintió que, finalmente, había salido de su propia sombra. Al final del día, mientras recogía sus cosas, una energía renovada lo invadió. La posibilidad de cambiar no solo su entorno laboral, sino su vida misma, había hecho eco en su mente, pero una nueva realidad se cernía en el horizonte. ¿Cómo proceder ahora que había comenzado a descifrar el liderazgo verdadero, de manera tan genuina y personal? ¿Qué más había por descubrir en su propio camino de evolución? Las preguntas sin respuesta comenzaron a tomar forma, y la historia de Carlos apenas comenzaba a desplegar su complejidad interna, dejando entrever que el verdadero desafío estaba aún por venir. La dinámica del taller había despertado en Carlos un deseo ferviente por fortalecer no solo su experiencia profesional, sino su esencia personal. A pesar de la satisfacción momentánea que sentía, la pregunta de cómo autenticar su nuevo liderazgo lo seguía acechando. Había logrado conectar profundamente con su equipo, pero ahora se sentía en la cuerda floja, consciente de que un solo tropiezo podría desbaratar lo que tan cuidadosamente había construido. Los días posteriores al taller, Carlos decidió llevar su autoexploración más allá. Comenzó a leer sobre diferentes estilos de liderazgo, sumergiéndose en teorías que ofrecían diversas perspectivas sobre cómo guiar a un grupo. Reflexionaba sobre su papel: no solo debía ser un facilitador, también necesitaba ser un mentor. En esa búsqueda, se dio cuenta de que aún había creencias limitantes latentes que debían ser confrontadas. Las críticas de sus colegas en el pasado lo estaban amenazando, haciendo eco en su mente: no eres lo suficientemente bueno y no puedes cambiar el juego. Cada reflexión y lectura lo llevaban a un punto de inflexión. Carlos comenzó un diario donde anotaba no solo sus experiencias laborales, sino también sus pensamientos y emociones más profundos. Al poner en papel las inseguridades, sentía que tomaba control de ellas, transformando el miedo en un motor de cambio.
Empezaba a visualizar un futuro donde la vulnerabilidad era un pilar de su liderazgo, permitiéndole conectar de una forma humana con los miembros de su equipo. Un día, mientras revisaba sus escritos, un momento de claridad iluminó su mente. Se dio cuenta de que su crecimiento personal no podía estar solo vinculado a los resultados del taller o a las opiniones de otros, sino a cómo se sentía al enfrentar sus propias sombras. Era en la autenticidad donde realmente podría resonar y hacer un impacto significativo. Sin embargo, esta revelación también trajo consigo una nueva carga, la necesidad de ser completamente honesto no solo con los demás, sino conmigo mismo. Con esta idea en mente, Carlos decidió ofrecer una nueva sesión de feedback, pero esta vez enfocada en compartir no solo dudas sobre el trabajo, sino también vulnerabilidades personales. Convocó a su equipo con la intención de establecer un espacio seguro donde cada uno pudiera compartir sus luchas y aspiraciones, incluyendo él mismo. La anticipación de esta reunión lo hizo sentir vulnerable, pero también entusiasmado. A medida que se acercaba la fecha, la inquietud lo golpeó de nuevo. ¿Sería capaz de abrirse por completo delante de sus colegas? Se preguntaba si esta nueva estrategia fortalecería sus lazos o, por el contrario, podría hacer que su imagen se resintiera. La presión crecía, y en medio de todo, una voz interna lo instaba a retroceder, a volver al antiguo formato seguro que ya había demostrado ser efectivo. Finalmente llegó el día. Carlos se colocó frente al grupo, los rostros expectantes lo miraban. En ese instante crucial, embargado por el nerviosismo, expuso su deseo de ser vulnerable y crear un espacio de confianza. Pronto, la sala se llenó de historias compartidas, risas nerviosas y momentos de reflexión profunda. Mientras escuchaba las historias de sus colegas, su propia historia emergió con más claridad. La conexión que se estableció fue palpable, pero en medio de la apertura, se revelaron tensiones inesperadas. Un miembro del equipo, visiblemente incómodo, lucía escéptico sobre la calidad de esta nueva estrategia. Su rostro reflejaba resistencia ante la conversación, como si cuestionara la viabilidad de la honestidad en un entorno profesional. Esa mirada, que no era una crítica abierta pero sí un desafío a la confianza que intentaba sembrar, resonó intensamente en Carlos. La inquietud se apoderó de él. Había comenzado este viaje buscando autenticidad y ahora se encontraba enfrentando una disyuntiva crucial: ¿debería sostener su postura y continuar con la conversación o retractarse, reafirmando su antiguo rol de líder autoritario? La fragilidad de su nueva dirección estaba a punto de ser puesta a prueba, y Carlos sabía que la decisión que tomara no solo definiría su liderazgo, sino la confianza que había comenzado a construir. Con el corazón acelerado, Carlos tomó una respiración profunda. Estaba claro que una vez más se encontraba al borde de un abismo. ¿Tendría la valentía de profundizar en este diálogo difícil, o elegiría la seguridad de permanecer en silencio? La decisión pendía en el aire, y la incertidumbre lo empujaba hacia un nuevo cruce de caminos. Carlos sintió como la presión aumentaba, el sudor comenzaba a asomar en su frente mientras la mirada de su compañero escéptico se hacía más intensa. La sala parecía cerrarse a su alrededor, cada segundo pesando como una eternidad. En su mente, las dudas se entrelazaban con las promesas de cambio que había acariciado con tanto fervor. Sabía que este momento, este desafío, podía definir no solo su futuro como líder, sino el tipo de persona que realmente quería ser. Esa voz interna que siempre había cuestionado su capacidad se hacía cada vez más fuerte. Retira el enfoque de la vulnerabilidad, abrázate a la autoridad que te ha sostenido hasta ahora, murmuraba con insistencia. Pero, aún en medio de esa confusión, una chispa de determinación empezó a brillar en su interior. Si realmente deseaba ser un líder auténtico, tenía que dar un paso hacia lo desconocido, hacia la verdad. Decidido a seguir adelante, Carlos rompió el silencio. Compartió su propia lucha con la inseguridad, revelando cómo había sentido el peso de las expectativas y el miedo al fracaso. Sus palabras fluyeron con sinceridad, envolviendo a su equipo en una atmósfera de empatía. A medida que hablaba, vio caras que se iluminaban, rostros que comprendían las sombras que todos llevaban. La resistencia del miembro escéptico comenzó a desvanecerse, y la apertura del grupo fue palpable. Sin embargo, en el fondo de su ser, Carlos sabía que esta solo era la primera capa de un proceso más profundo.
La vulnerabilidad que había decidido aceptar era un camino lleno de posibilidades, pero también de riesgos. La autenticidad no era solo un estandarte que podía alzar, requería una entrega constante y un compromiso real con su propio crecimiento. Así, mientras él se abría, una parte de su mente se cuestionaba, ¿realmente estoy dispuesto a enfrentar todas las sombras que eso conlleva? A medida que la reunión avanzaba, emergieron conversaciones que cortaban el aire viciado de la duda, pero también surgieron tensiones que Carlos no había anticipado. Un colega mencionó situaciones pasadas donde había tenido una experiencia negativa bajo un liderazgo similar. Las inquietudes se volvieron más crudas y desafiantes, cuestionando la efectividad de este nuevo enfoque antes de que realmente tuviera la oportunidad de demostrar su valía. Sin embargo, Carlos no se retiró esta vez. Cada pregunta, cada crítica, le ofrecía una oportunidad para reafirmar su propósito. Decidido a responder con transparencia, reflexionó sobre su propio viaje, sus tropiezos y aprendizajes, convirtiendo cada crítica en una lección. Explicó que su deseo por la autenticidad no significaba la ausencia de dirección o claridad, sino que la misma era una invitación a construir un espacio donde todos pudieran contribuir de manera genuina. La conversación se tornó en un intercambio enriquecedor. Más que un líder, asumía el rol de un partner en el proceso colectivo. Al finalizar la reunión, Carlos sintió una mezcla de alivio y un renovado sentido de propósito. Había navegado un momento de tensión y emergido, no sin cicatrices, pero más fuerte, más firme en su liderazgo. Sin embargo, el eco de las dudas iniciales aún resonaba. La autenticidad requeriría de un esfuerzo constante. Esto era solo el comienzo. Mientras se retiraba, una sensación de inquietud volvía a apoderarse de él. Aunque había develado partes de sí mismo, sabía que el camino hacia el liderazgo auténtico todavía tenía desafíos ocultos. ¿Cómo podría sostener este ambiente de apertura en los próximos meses? Y si surgían resistencias que no podría manejar, la vulnerabilidad en su rol de líder aún estaba en sus primeras etapas, y Carlos entendió que cada conversación posterior sería un nuevo reto. Con la respiración entrecortada pero decidido, se adentró en el nuevo ciclo de su transformación, sabiendo que la búsqueda de la autenticidad implicaría decisiones aún más difíciles en su viaje. El horizonte estaba cubierto de incertidumbre, y él se preguntaba, ¿sería este acto de valentía el catalizador para su verdadero cambio, o solo un intento tímido en un camino más turbulento de lo que había imaginado? Carlos se despertó una mañana sintiendo que, por fin, había logrado avances tangibles. La vulnerabilidad con la que había decidido liderar su equipo había comenzado a dar frutos. Las conversaciones abiertas en su taller habían forjado lazos más fuertes y un sentido renovado de colaboración. Aún recordaba la tensión del último encuentro, un momento crucial que no solo había transformado el ambiente en su grupo, sino que también había marcado su metamorfosis personal. Se sentía más seguro, consciente de que cada paso hacia la autenticidad era un ladrillo en la cimentación de su nuevo liderazgo. Con una nueva determinación, decidió que era hora de formalizar su meta. Había inspirado a sus colegas a ser parte activa de su viaje hacia la innovación, y ahora quería asegurar que este camino de crecimiento no se quedara en simples charlas. Durante el desayuno, le comentó a Verónica su intención de organizar un simposio sobre tecnologías ecológicas para la comunidad automotriz local, un espacio donde los mecánicos pudieran aprender y compartir sus experiencias y conocimientos. La idea lo electrizó, pero también lo intimidó. ¿Y si nadie se presenta?, se preguntó. La presión que sentía por cumplir con las expectativas estaba de nuevo ahí, pero esta vez no lo paralizó. En lugar de eso, se concentró en los pasos que debía seguir. Comenzó a buscar oradores, contactando a expertos en sostenibilidad y nuevas tecnologías automotrices. Había decidido que su taller no solo sería un lugar de trabajo, sino un centro de aprendizaje. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. A medida que se aproximaba la fecha del simposio, su ansiedad creció, pero también su confianza. Cada llamada que hacía, cada correo que enviaba, lo acercaba a su objetivo. A pesar de las inseguridades que aún podían surgir, eligió verlas como parte del proceso, como recordatorios de que estaba arriesgándose a salir de su zona de confort. El día del evento finalmente llegó. La mañana estaba nublada, pero eso no logró igualar la energía palpable que Carlos sentía dentro de su taller.
Había preparado todo meticulosamente, mesas dispuestas, equipos listos y una lista de oradores emocionantes. Cuando las primeras caras familiares comenzaron a aparecer, una oleada de motivación lo llenó. No era solo un evento, era una celebración del crecimiento colectivo y un testimonio de su evolución personal. Mientras los asistentes llenaban el espacio, el murmullo de conversaciones se convirtió en una sinfonía de entusiasmo. Carlos se sintió ligero, como si por fin habría encontrado su lugar como líder. Al comenzar el simposio, habló desde el corazón, compartiendo su experiencia de transformación y cómo cada uno de ellos tenía un papel vital en este cambio. No solo somos mecánicos, somos innovadores, creadores, dijo mientras miraba a sus compañeros a los ojos, una conexión genuina iluminando la sala. Los diferentes ponentes compartieron experiencias valiosas, desafiando a todo el grupo a repensar lo que sabían sobre la sostenibilidad. Al final del simposio, los participantes intercambiaron ideas en círculos de discusión, lo que llevó a colaboraciones inesperadas que claramente demostraban que el conocimiento colectivo podía presionar por un cambio significativo en el sector. Al final del día, mientras ayudaba a limpiar, sintió que el peso de la incertidumbre se había desvanecido. La satisfacción que lo envolvió era más grande que cualquier miedo que había enfrentado en el pasado. Sus colegas lo aclamaron como un líder, no solo por la organización del evento, sino por haber creado un entorno donde todos se sintieron valorados y escuchados. A su regreso a casa, encontró a Verónica esperándolo con una sonrisa amplia. Sin necesidad de palabras, ambos compartieron la alegría de un sueño cumplido. Carlos sabía que había logrado un cambio sustancial en su vida. La transformación que había emprendido no solo le había permitido liberarse de sus miedos internos, sino que había demostrado que podía ser tanto el mecánico como el innovador. Había conquistado la autopista de la incertidumbre y cada curva y recta estaba ahora marcada por el crecimiento personal y profesional que había estado buscando. Con confianza renovada, entendió que este no era el final, sino un nuevo capítulo. La visión que tenía para sí mismo y para su taller se expandía cada día. A partir de ahora, se pondría de pie ante cualquier reto con la certeza de que tenía el poder de moldear su camino y empoderar a otros a hacer lo mismo. Carlos estaba listo para enfrentar el futuro, un futuro que ahora conocía como su verdad. No esperes ni un segundo más para ser parte de estas historias de superación personal. Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta cómo te sientes sobre este final y tus reacciones, y comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.